Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a comenzar entonces eh, esta clase de hoy. Vamos a proseguir lo que habíamos visto hasta ahora. Hemos conversado sobre la dualidad en la creación. Recuerden que hemos hablado sobre la existencia y la no existencia, ¿verdad? Hemos hablado de que el mundo fue creado de la nada. Y cuando digo de la nada, quiero decir que no existía nada, ni siquiera el espacio que nosotros vemos hoy. eh, Cualquier cosa que nos imaginemos que sea material no existía absolutamente en el principio. Y por lo tanto Dios crea de la nada. El no ser, o sea, la nada, se convierte en ser, se convierte a la existencia. Y todo eso por el poder de Dios. Sabemos que Dios puede obrar maravillas. No es, no es como, por ejemplo, el alfarero. El alfarero cuando hace una vasija, una jarra, la está haciendo de un pedazo de barro. Sin embargo, la creación no parte de ninguna materia prima. Digamos que la materia prima de la creación es la nada. Para que ustedes se den cuenta el poder creacional de Dios. Cuando crea, crea de la nada. Y obviamente el modo en el que Dios crea, pues es a través de su voluntad, de su palabra. Dios no lo hace con las manos, Dios no lo hace con ninguna acción, sino simplemente con su palabra. O sea, Dios interviene con su voluntad, con su palabra. Cuando dice, hágase la tierra, hágase, cuando Dios dice eso, es porque es su voluntad, su deseo de hacer. Entonces, crea desde la nada, como les decía, desde una realidad inexistente. Y lo primero que Dios crea está en su primera materia prima, digamos así, que Dios crea para después, obviamente, crear las demás cosas. Es un caos, ¿verdad? Como la Biblia lo dice, es un caos. No crea Dios algo directamente, mmm, digamos, de alguna manera organizado, sino que lo primero que Dios crea es un caos. ¿Para qué? Para darle forma. Dios da forma a ese caos. Y de hecho la misma ciencia lo dice. El principio, todo era un caos. Había una masa que era prácticamente sin forma, que explota, y a esa teoría la ciencia le llama el Big Bang, y al explotar se crean los astros, los planetas, ¿verdad? Y um, mm, las diversas realidades que nosotros conocemos en la actualidad. Lo que la ciencia nos dice no tiene nada en contra de lo que la fe nos dice, no es contrario, absolutamente. Está todo va muy en consonancia con la ciencia y la religión, solamente que hay algunas personas que obviamente no creen en la religión, o algunas personas religiosas que no creen en la ciencia, y eso se puede dar. Todo el mundo es libre, obviamente, de creer en lo que desea, pero si ustedes analizan en profundidad, la ciencia y la religión no tienen absolutamente ninguna contradicción, van de la mano. La ciencia nos habla de un proceso evolutivo. La religión no está de desacuerdo con un proceso evolutivo, solamente que la religión dice todo ese proceso va de la mano de Dios. Y el inicio de ese proceso fue Dios quien lo inició, porque la ciencia no tiene respuesta para decir qué cosa existía antes
de la Tierra, antes de lo que ellos comentan, ¿verdad? Que fue la evolución, ese primer puntito donde comienza a empezar todo, ese, digamos, esa primer eslabón de la cadena, ellos no lo tienen. Nosotros, obviamente, por la fe sabemos que es Dios. Dios es el primer eslabón, que es el que crea todo lo que no ha sido, digamos, lo que no ha tenido existencia antes, ¿verdad? La tierra, los mares, los planetas, el hombre. Todo esto se crea por una voluntad de Dios. ¿Cuánto demoró? 7 días, millones de años. No sabemos. La ciencia dice que fueron muchos años. La Biblia comenta que fueron 7 días. La realidad es que cuando la Biblia nos habla de 7 días, acuérdense siempre que, y eso siempre se los comento, cuando la Biblia habla un lenguaje, está hablando un lenguaje escriturístico, o sea, un lenguaje de escritura, no es un lenguaje exacto, es como la poesía. ¿Se recuerdan cuando yo les hablaba de la poesía que, por ejemplo, alguien hace una poesía, inventa una poesía y dice algo que puede ser como metafórico, no sé, digamos, por ejemplo, tenía una nariz parecida a las pirámides de Egipto. Si uno lo toma al pie de la letra, piensa que la pirámide de Egipto real está en la nariz de un hombre y sería imposible. Es un recurso metafórico. Lo mismo hace la Biblia cuando habla de 7 días. No nos está diciendo que fueron 7 días cronológicos. Acuérdense que ni siquiera los días en la Biblia ni los años se contaban del modo en el cual los contamos ahora. La Biblia nos comenta de 7 días, quiere decir 7 periodos. 7 periodos que pueden haber durado años y años, ¿verdad? Puede haber durado más, puede haber durado menos. La Biblia no nos quiere decir exactamente cuánto duró, sino que fue un proceso. Ese es digamos, la enseñanza. Igual cuando la poesía dice, érase una vez a una nariz pegado, que parecía la nariz como la de una pirámide de Egipto, no nos está diciendo que tiene una pirámide de Egipto colocada en su nariz, sino que quiere decir que tiene una nariz grande. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es lo mismo, nos está diciendo un modo poético el mensaje, no nos está diciendo textualmente, mira, es así o fue así de esa manera, los días contados así cronológicamente. No es de esa manera. La Biblia lo que quiere es darnos un mensaje y el mensaje es que Dios creó y al crear, crea por periodos. O sea, no creó todo así como ya, no. Dios creó. Vamos a ver, porque ya hemos hablado un poquito de la luz, la oscuridad, hablamos del cielo, el infierno la vez pasada, el mal y el bien, y ahora yo quiero que entremos en el texto. Obviamente vamos a irnos familiarizando con el texto de la creación para que vayamos en profundidad a ver cuál es el significado teológico de este texto. Pero acuérdense que el texto no lo podemos ver al pie de la letra solito, porque el texto va acompañado de un contexto. El contexto quiere decir el análisis del texto, o sea, dónde fue escrito, quién lo escribió y cuál fue la intención de esta persona a la hora de escribir. Obviamente siempre hablamos que el Génesis, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron escritos por Moisés. Totalmente no, no fueron totalmente escritos por Moisés, pero muy probablemente fue Moisés el que recopiló los escritos, probablemente incluso el que mandó a escribir, porque obviamente no fue él a escribirlo todo, porque el lenguaje literario de los 5 libros es completamente diferente entre ellos. Por lo tanto, no pudo haber sido Moisés el que escribió los 5 libros, pero le damos la autoría a Moisés porque decimos, bueno, el cerebro detrás de esos 5 libros fue
el cerebro de Moisés, absolutamente, porque los datos que hay allí son datos específicos de la vida de Moisés. Claro, hay aspectos que ustedes verán incluso del Génesis donde ya Moisés ha muerto. Por lo tanto, es el espíritu de Moisés en realidad, o sea, todo el movimiento que fundó Moisés en torno a la historia del pueblo de Dios y por lo tanto seguramente sacerdotes, seguidores de Moisés continuaron sus escritos, algunos los recopilaron, otros quién sabe si fueron encomendados a hacerlo por parte de Moisés, pero la realidad es que el espíritu, digamos, de Moisés está detrás de estos 5 libros. Vamos, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, pueden escribirlo en el chat. Acuérdense que siempre es nuestra manera de comunicarnos para después ya no perder tiempo. Vamos a ir directamente al chat y bueno, si queda más tiempo, pues también alguna pregunta que ustedes quieren hacer o alguna intervención. Pero recuérdense que el chat es nuestro mejor aliado para cualquier duda o algo, porque así yo en un momento de stop voy al chat a responder. Bueno, antes de empezar con el capítulo 1 del Génesis, en la creación, voy a responder una pregunta. Es un mensaje que me enviaron directamente. Ustedes no lo pueden ver en el chat porque me lo enviaron directamente a mí, pero lo voy a responder porque es una pregunta muy importante. Me dicen, en el principio no existía nada, Dios creó todo lo que hay. Mi pregunta es, ¿con quién se casó Caín? Muy buena pregunta. Dice, padre, anexo esta pregunta de una hermana que no ha podido estar en la clase, pero que ha visto las clases por YouTube. Ok, sí, te voy a responder y esto es una pregunta siempre muy importante y de hecho muchas personas la preguntan. Bueno, ya Adán y Eva sabemos porque obviamente por la creación y bueno, ellos tuvieron sus hijos, pero queda después la duda, la descendencia de Adán y Eva, ¿cómo fue? ¿Se casaron entre ellos? ¿Qué pasó? Eh, y entonces viene a la mente con quién se casó Caín, porque Abel sabemos que murió, pero Caín con quién se casó. Miren, una de las cosas que tenemos que entender, y vuelvo a repetir lo mismo que dije anteriormente, y yo creo que esta va a ser como mi cantaleta constantemente, porque yo sé que muchas personas cuando leen la Biblia, lamentablemente, la leen al estilo como pasa con los evangélicos que quieren leer la Biblia al pie de la letra. No es que les estoy diciendo que están haciendo mal ni nada, sino les quiero decir esto porque es una situación, un problema que nos pasa a todos. Todos. Incluso antes de yo estudiar teología, me pasaba lo mismo. También tenía las mismas preguntas que ustedes tienen ahora. Entonces, es normal que tengan estas preguntas. Así que digamos, no se apenen por la pregunta, sino que es normal que tengan ese tipo de preguntas, pero entiendan lo que yo les voy a contestar, porque si entienden esto, de ahora en adelante ustedes van a tener siempre un poquito más de flexibilidad a la hora de leer la Biblia. Fíjense, la Biblia los católicos no la leemos al pie de la letra. ¿Qué quiere decir al pie de la letra? Al pie de la letra no quiere decir que nosotros estamos leyendo lo que está escrito y lo entendemos así tal cual está escrito, sino que vamos a hacer lo que se llama la exégesis. La exégesis es que nosotros vamos a ir detrás del escrito, o sea, el mensaje que el escrito nos está dando. ¿Ok? Entonces, ese mensaje que nos está dando, ¿cuál es? Que es lo más importante, no el escrito, porque el escrito en sí, acuérdense que lo hizo una persona hace muchos años atrás, miles de años atrás, una persona que captó el mensaje de Dios, pero no escribe textualmente, porque obviamente Dios lo que da es solamente un mensaje, Él lo que escribe es lo que su cerebro le indica, o sea, me refiero al escritor bíblico, escribe lo que su cerebro le indica, no escribe textualmente lo que Dios le ha dicho, porque Dios le da un mensaje, Dios no le da un texto para que lo escriba.
¿Ok? Cuando nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios es porque es mensaje de Dios, pero no porque cada palabra que está escrita es como Dios la hubiese querido decir. No, absolutamente. Y por eso es que es difícil la exégesis bíblica. Y estudiar la exégesis bíblica es difícil porque tenemos que entender cuál es el mensaje de Dios. Si fuera un libro, digamos, como los libros de historia que nos cuentan, en tal año sucedió esta revolución, pasó esto y tal. Los libros de historia te cuentan textualmente lo que pasó. No, la Biblia no es libro de historia. ¿Ok? La Biblia no te cuenta textualmente lo que pasó. La Biblia te da un mensaje que está detrás de la escritura. Por ejemplo, pues hay textos en la Biblia que han traído contradicción. No solamente este, por ejemplo, que a ti te viene a la mente con quién se casó Caín, porque piensas que obviamente en el mundo existieron solamente dos personas, Adán y Eva, tuvieron a Caín, Abel, Caín mató a Abel, Caín se quedó solo y tienen que entonces haberse juntado con alguna mujer para poder tener hijos y poder tener descendencia. Esa es una visión textual del texto, que la tenemos todos los que empezamos a estudiar la Biblia tenemos esa visión de que la Biblia la leemos y textualmente la entendemos. Sin embargo, la Biblia no podemos entenderla textualmente, sino que hay que hacer una exégesis. Una exégesis quiere decir el mensaje de Dios. ¿Cuál es? Bien, el mensaje de Dios es que Él es el creador del universo, Él es el creador del hombre. Ahora, nunca podemos entender que Dios haya creado dos personas solamente. No. Dios crea la humanidad. Fíjense de hecho que Adán quiere decir hombre y Eva quiere decir mujer. Entonces, no podemos entender textualmente como que Él haya creado un hombre y una mujer, sino que Dios creó al hombre y a la mujer, pero no uno solito. Porque si hubiese creado uno solito, entonces es como si Adán y Eva hubiesen tenido más hijos, entonces se casan entre ellos, entre los hermanos. No, eso es absurdo, absurdo, porque la Biblia incluso eso lo condena, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es que Dios creó la humanidad. Ok, el mensaje es que Dios creó al hombre y que Dios creó a la mujer. Pero no, absolutamente nunca podemos pensar que Dios creó un hombre y una solita mujer, porque sería absurdo con quién luego se van a casar estos, ¿no? Incluso su descendencia. Imaginemos que Adán y Eva hayan tenido más hijos, que hayan tenido también mujeres. ¿Se van a casar entre hermanos? Sería, sería absurdo, ¿verdad? Incluso sería imposible para la humanidad. Casándose entre hermanos vendría una, un problema genético horrible que saldrían obviamente hijos con muchísimas desórdenes, ¿no? Genéticos. No. Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer. Y el texto bíblico nos está dando un mensaje, que Dios creó al hombre y que Dios creó a la mujer. Y que los primeros hombres y las primeras mujeres pecaron. Ahora, ¿el pecado fue comerse una manzana, comerse una fruta? No, pecaron. Eso tenemos que entenderlo. ¿El pecado fue sexual? No, eso lo dice mucha gente, incluso los evangélicos, como que si el primer pecado fue un pecado sexual, no. Siempre tenemos en la mente como que los pecados más malos son los pecados sexuales y no, hay pecados peores que los pecados sexuales, ¿verdad? Y que son pecados también. Entonces, no pensemos que Adán y Eva era un solito hombre, una solita mujer, y que comieron de un árbol, que de hecho algunos por ahí piensan que es una manzana o qué. No. La realidad es que Dios creó la humanidad, y cuando me refiero a la humanidad me refiero al hombre y a la mujer, pero obviamente pudo haber sido, como la ciencia dice, por evolución del mono. No sabemos. La ciencia nos dice eso. La religión no está diciendo lo contrario, no está diciendo que Dios lo creó así con una varita mágica. Dios pudo haber puesto en el inicio de la creación la evolución y Él quiso que todo se creara de modo evolutivo.
Perfecto, porque Dios es el que crea las leyes de la naturaleza. Dios es el creador de las leyes de la naturaleza y puede que Dios lo haya hecho de esa manera. No, no tenemos ningún hecho que nos diga que sí o que no. Si la Biblia nos dice que Dios crea al hombre y a la mujer es porque lo creó de alguna manera. Puede haber sido por evolución, puede haber sido en diferentes áreas de la tierra, que también obviamente pudo haber sido así. La idea esencial que la religión nos está diciendo es que Dios creó la humanidad, ¿verdad? Creó al hombre y la mujer y que los primeros hombres pecaron. Cuando me refiero a los primeros hombres, quiero decir a los primeros habitantes de la tierra, hombres y mujeres, ¿verdad? Pecaron. Entonces no podemos tomar al pie de la letra. Igual alguien podría decir, ah, pero eso de que el hombre salió, la mujer salió de la costilla del hombre, entonces el hombre tendría que tener una costilla menos. No, tenemos la misma cantidad de costillas. ¿Por qué? Porque acuérdense que la costilla, vuelvo y repito de nuevo, es un lenguaje metafórico. O sea, la Biblia habla con lenguaje metafórico. Cuando se refiere a la costilla, es porque la Biblia nos está diciendo, mira, la mujer no está sacada de la cabeza, o sea, no está por encima del hombre, tampoco fue sacada de un hueso del pie, no está por debajo del hombre, sino que está igual que el hombre, o sea, en la misma condición, o sea, en la costilla quiere decir que es en la mitad, por lo tanto, en la misma condición del hombre. Y ese es un recurso literario que usa la Biblia para decirnos que la mujer fue creada con la misma dignidad del hombre, ¿ya? Ese es el mensaje directo. Ahora, si hay alguien que dice, no, el hombre fue creado primero, la mujer fue creada después, el hombre entró en un sueño y Dios le sacó una costilla y de ahí fundó a la mujer, esa persona está leyendo la Biblia al pie de la letra y está entonces entendiendo la Biblia como lo mismo que les hablaba de la poesía. ¿Se recuerdan la poesía cuando decía, ah, un hombre que tenía una pirámide de Egipto pegada en la nariz, ¿verdad? Como si fuera. Es lo mismo. Si tú vas al pie de la letra, tú dices, wow, pero ¿cómo va a ser una pirámide tan grande puesta en una... Imposible, no cabe una pirámide ahí. Claro que va a ser imposible, porque tú estás leyéndolo al pie de la letra. Tú tienes que captar el mensaje. El mensaje que te está diciendo es como hombre narizón. Simplemente eso. Ese es el mensaje. Entonces, nosotros tenemos que captar el mensaje de la Biblia. El mensaje es que Dios crea la humanidad y que Dios lo crea. Y cuando crea Dios, crea hombre y mujer, y en el momento de la creación, Dios coloca en el alma humana lo que es la conciencia moral, o sea, esto que Dios le dijo, no coman del árbol del bien y del mal, etcétera, etcétera. No es que Dios se lo dijo directamente, no es que Dios fue y les tocó a la puerta, ¿qué están haciendo? Se están bañando, salgan afuera, mira que les tengo que dar una ley. La ley es que no deben comer del árbol del bien y del mal. No, no piensen tampoco que había un árbol, que había un riachuelo hermoso, que un árbol y este sí puedes comer, que el este no. Ese es el lenguaje metafórico que usa la Biblia. El mensaje es que Dios sembró en el alma del hombre, y cuando me refiero al hombre digo el hombre y la mujer, lo que se llama la conciencia moral. Y de aquí me voy a introducir un poquito lo que es la creación, ¿verdad? De la conciencia moral. La conciencia moral es la capacidad que tiene el hombre de distinguir el bien y el mal. Ahora, ahora bien, el hombre no había experimentado el mal todavía. Fíjense, o sea, hagan de cuenta que ese paraíso que nosotros dibujamos con el arbolito y la serpiente y bla, 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 todo eso es la conciencia del hombre, o sea, es la mente del hombre que está adentro. Ese arbolito está aquí, el otro arbolito está acá, la serpiente está acá, todo está aquí en la mente del hombre. Cuando me refiero a la mente del hombre es el alma, ¿verdad? Que es la que toma las decisiones, ¿ya? Entonces, el arbolito de la ciencia del bien y del mal es una parte del alma del hombre que Dios quiso preparar para que el hombre pudiera distinguir entre qué cosa es bueno y qué cosa no es bueno. Y eso se llama conciencia moral. Pero bien,
Dios no quería que el hombre usara esa parte de su mente. ¿Por qué? Porque Dios dijo, si el hombre se mantiene inocente, o sea, obrando solo el bien, esa parte de su cerebro no la va a tener que usar nunca. Por lo tanto, nunca se va a dar cuenta que está desnudo, porque obviamente va a vivir siempre en la inocencia. Y la inocencia quiere decir obrar siempre el bien, ¿verdad? Los niños inocentes no obran nunca mal. ¿Por qué? Porque ellos no se dan cuenta cuando hay algo malo. Cuando ellos ya empiezan a tener conciencia de la maldad, entonces ahí empiezan a hacer maldades y empiezan a acabar con todo. Pero el niño nace inocente, no busca el mal, ¿verdad? En su conciencia, todavía esa parte del cerebro, de la conciencia del mal, no está desarrollada. Pero Dios hace lo mismo. En la mente del hombre crea esa partecita que se llama la conciencia moral, y eso es lo que nosotros en la Biblia vemos como el árbol del bien y del mal, que Dios dijo, no, ese no lo copas. Es como que Dios está diciendo, ok, mira, esta parte de tu cerebro, que es la parte donde tú distingues el bien y el mal, no deberías usarla nunca, debes usar solamente la del bien y obrar siempre el bien y solo el bien. ¿Listo? Si tú obras siempre el bien, no va a pasar nada, incluso vas a tener éxito en la vida. Hay otra parte, que es la parte del bien, obviamente, en el cerebro del hombre, que si tú obras allí, ahí vas a poder ir bien y ser, como digamos, exitoso en la vida. Esa partecita del cerebro del hombre es la que la Biblia le dice el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque te da vida, porque es el bien, ¿verdad? Ese es el árbol de la vida. Ahora bien, ¿dónde está la serpiente? La serpiente es el tentador. La serpiente es, como sabemos, el demonio que también entra en la mente del hombre, o sea, en el alma del hombre y tienta al hombre, o sea, como que le deja ver que esa otra partecita del mal también es como apetitosa, ¿verdad? Es como jugosa, ¿no? Que sabroso, ¿no? Cuando tú tal vez cometes algún pecado. Entonces, esa es como la vocecita del mal dentro que te dice, no, pero sabes que si tú vas allá y le metes esta mentira, te va a ir bien. O si tú vas allá y robas algo, te va a ir bien. Entonces, esa vocecita es la voz del demonio. Esa es la serpiente, que no es una serpiente en realidad, ¿no? Sabemos que la serpiente es el recurso literario, pero la realidad es que es el demonio que también entra en la mente del hombre. Entonces, la mente del hombre está la ciencia del bien y del mal, por una parte, el árbol de la vida por la otra, y en el medio la serpientita, ¿verdad? Que es el demonio que te dice, ven para acá. Y no, tú tratas de no, tú tratas de mantenerte, y eso es lo que pasó con los primeros hombres. Pero no quiere decir que fue Adán, o sea, un solo hombre que se haya llamado Adán. No, qué mala suerte, ¿verdad? Que uno solo, y uno solo que se llamó Adán, y ese solo hizo lo que hizo. No, la realidad es que hubieron muchos Adán, muchas Eva, o sea, la creación de la humanidad, y se dejaron llevar por esa tentación del demonio, esa vocecita interna del demonio que te dice, ¿sabes qué? Peca, peca, prueba el pecado. ¿Y cuál pecado fue? Comer un fruto. No, sería absurdo que para Dios fuese un pecado comer un fruto. No, no, acuérdense que esta es mentalidad muy judía. Para los judíos sí, comer carne de cerdo es pecado, comerse sin lavar las manos es pecado. Para ellos sí, porque esta es la mentalidad judía. Pero acuérdense que la mentalidad de Dios no es así. La mentalidad de Dios no es que el pecado es comer un fruto, sino que el pecado es desobedecer a Dios. Y por lo tanto, no sabemos cuál fue realmente el pecado, porque muy probablemente, según los estudiosos, es que no fue un solo tipo de pecado, sino que fueron varios pecados. Por eso es que viene después la, la ley que Dios da a Moisés, las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Hombre, en el principio no existían los 10 mandamientos. ¿Por qué?
porque ya el hombre en su conciencia moral, y repito siempre esta palabra para que ustedes la entiendan porque esto es muy importante, en su conciencia moral, y la conciencia moral es la conciencia que tiene el hombre de distinguir entre el bien y el mal. En su conciencia moral, el hombre sabía qué es lo que estaba bien hecho y qué es lo que no está bien hecho. De hecho, ustedes saben. Si yo les pregunto a ustedes, ¿está bien matar? Ustedes dirían no, pero no porque lo dicen los mandamientos, sino porque ustedes saben que como seres humanos no está bien matar a una persona, no está bien decir una mentira, no está bien codiciar la mujer del prójimo, no está bien ser infiel. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la ley? ¿Porque lo dicen los mandamientos? No, porque ya Dios desde el principio de la creación, desde los primeros hombres que Dios mandó a la tierra, que Dios creó, desde el principio ya el hombre tenía una conciencia moral. Y esa conciencia moral es la que te dice, no, esto no está bien. ¿Qué le pasó a ellos? Que dijeron, no está bien, pero déjame probar, déjame probar. Y entonces se dejaron llevar por la vocecita interior, que es la serpiente, el tentador, el demonio, que obviamente no es una serpiente, sino que como sabemos es el mismísimo demonio, es símbolo, obviamente la serpiente es como el símbolo del demonio, pero no es, el demonio no es una serpiente, el demonio es un ángel caído, y es obviamente, como sabemos, una realidad que es completamente espiritual, es un espíritu. Pero nosotros lo vemos en forma de serpiente porque es, digamos, el recurso que usa la Biblia, ¿verdad? Para entender eh, algo que puede ser como seductor y tal. Pero no es que el demonio sea una serpiente, el demonio es un ángel. Como ustedes saben, un ángel caído, un ángel desobediente, pero es una realidad espiritual que como realidad espiritual está en todos nosotros, ¿verdad? De alguna manera, más o menos. O sea, todos tenemos una posesión del demonio. Y aquí yo abriría una paréntesis muy grande, pero no quiero abrirla porque yo sé que vamos a hablar de esto más adelante. Pero sí que los grandes exorcistas nos dicen que todos los seres humanos tenemos como una pequeña posesión del demonio interna. ¿Por qué? Porque obviamente nos atrae el mal hasta cierta manera. Pero no tenemos una verdadera posesión todavía porque obviamente la verdadera posesión la tienen, bueno, los grandes, ¿verdad? Poseídos que han tenido posesiones demoníacas, pero esos han sido personas específicas, pero todos tenemos una pequeña posesión del demonio. De hecho, cuando a los niños se hace una oración para el bautismo, que ustedes tal vez no la sepan, pero nosotros los sacerdotes la usamos, se llama la oración de exorcismo, que es la oración donde tú arrancas el poder del demonio del corazón del niño, porque obviamente nace con pecado original y por lo tanto nace con esa, digamos, de alguna manera esa posesión del demonio. Ahora, no se quita completamente con el bautismo porque el bautismo te da una gracia santificante, pero esa gracia, como sabemos, después se puede perder, o sea, que el demonio sigue tentando de alguna manera. Entonces todos tenemos esa pequeña posesión del demonio interna, ¿verdad? Que sería como esa serpiente interna, espiritual, llamémosla serpiente espiritual, que internamente te dice, mira, puedes cometer un pecaducho, puedes cometer un pecadito por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, esa es la voz del tentador, es la voz de la serpiente, ¿no? La voz del tentador que te dice, sí, comete el pecado. Ahora, el hombre creado por Dios tiene la fortaleza de no caer en el pecado y de mantenerse. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con los primeros pobladores del mundo? No, pues ellos cometieron pecados. Cometieron grandes pecados, se alejaron de Dios. Recordemos qué es lo que sucede después con Sodoma y Gomorra, recordemos qué es lo que pasa después también con toda la historia de la humanidad y el diluvio universal, que lo vamos a estudiar también acá, pero no me quiero adelantar, pero solamente les quiero decir que el corazón del hombre, al tener también la presencia del demonio, la presencia del tentador, pues comete pecado. Pero el pecado no fue comer una manzana ni comer un fruto. El pecado fue
desobedecer esa ley moral que Dios había dado al hombre, que no matar, no cometer actos impuros, no decir mentira, etcétera, ya estaban antes de dárselos a Moisés. ¿Y dónde estaban? Inscritas en la mente del hombre. Y a eso se le llama la conciencia moral. O sea, Dios ya lo había escrito, no en unas tablas como Moisés, pero sí la había escrito en el corazón del hombre. Y esa escritura que Dios da en el corazón del hombre es la que también nosotros tenemos, todos nosotros aquí tenemos lo que se llama la conciencia moral, porque sabemos qué cosa es lo que está mal y qué cosa es lo que está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó al principio? Pues los hombres se alejaron de Dios. Pero ¿quiénes? Los hombres. Y cuando me refiero a los hombres, me refiero a hombres y mujeres, o sea, la humanidad completa. Entonces, para responderte a ti, esa humanidad completa, había muchos Adán y Eva y había muchos Abel y Caín. No quiere decir que hubo exactamente un Abel y un Caín, uno que era muy bueno, uno que era muy malo, uno que quiso agradar a Dios y otro que no agradó a Dios y por lo tanto que mató a su hermano. No piensen en este suceso de la humanidad como algo que sucedió puntualmente, como que existió un Caín y un Abel, sino que muchos Caínes y muchos Abeles existían en la humanidad. O sea, mucha gente buena y mucha gente mala también. Y gente mala que mataban y gente mala que eh, desobedeció la ley de Dios, ¿verdad? Que es la ley de respetar la vida de la otra persona, y entonces sucedieron muchos homicidios, producto a que obviamente el hombre también dentro de su corazón tenía esa atracción al mal que se llama concupiscencia. La concupiscencia es esa huella del pecado, esa huella, se los voy a poner para que ustedes también lo tengan en sus escritos. Concupiscencia. Se escribe así, se los puse en el chat. La concupiscencia es esa atracción que el hombre tiene al mal. Cuando tú, por ejemplo, estás delante de un dulce hermoso, qué sé yo, algo así, te tienta que tú dices, me lo comería completo y no le daría a nadie de mi familia. Esa es la concupiscencia. O cuando tú, por ejemplo, estás casado, estás casada y ves entonces a alguien que te gusta y quieres como probar, esa es la concupiscencia. O por ejemplo, alguien te pregunta algo y tú estás tentado como a decirle la mentira y dices, ay, déjame decir una mentirita que yo con esto voy a salir mejor, ¿verdad? Me voy a librar de algún problema. Esa es la concupiscencia, esa atracción al mal. Ahora, no quiere decir que lo hagas. No quiere decir que cuando uno tiene la concupiscencia quiere decir que va a caer en el mal obligatoriamente. No, puede que tú veas ese dulce y al final dices, no, pues sabes que yo me lo comería completo, pero no, yo voy a partir en pedazos para darle a cada uno de mi familia. O que quisieras matar a alguien, pero dices, no, no, yo no lo voy a matar, ni siquiera le voy a ofender, voy a hacer como Dios me ha mandado, voy a rezar por esa persona que, que probablemente me esté odiando y yo sin embargo le respondo con amor. Esa es la respuesta del árbol de la vida. Acuérdense que en la mente del hombre está ese árbol de la vida y ese árbol de la ciencia del bien y del mal. O lo que es lo mismo, la atracción hacia el mal, que es la concupiscencia de la cual yo les hablaba, y el bien, que es la huella de Dios en la mente del hombre. Entonces, para responder a tu pregunta, no existió un solo Adán ni una sola Eva, no existió tampoco un solo Caín ni un solo Abel, sino que existieron muchos, miles y millones de personas que Dios creó. ¿De qué manera? Bueno, pues no tenemos una certeza todavía de que haya sido exactamente con una evolución, pero de alguna manera Dios colocó los primeros hombres de la humanidad sobre la tierra. Cuando digo los primeros hombres me refiero a la primera generación de la humanidad, y cuando me refiero a hombres no a hombres solo, hombres y mujeres. Acuérdense que no podemos decir que el hombre fue creado primero que la mujer, fueron creados
desde el mismo momento del inicio, solamente que la Biblia nos habla de ese relato donde el hombre se duerme, donde Dios le quita una costilla. A ver, ustedes se preguntan, ¿Dios necesita una costilla para crear una mujer? Pues no, absolutamente, no, absolutamente. Dios no necesita una costilla para formar la mujer. Si creó al hombre y al mundo de la nada, pues también pudo crear a la mujer de la nada. Ahora, el escritor bíblico nos habla de ese cuento, de esa manera, de ese relato, digamos así. Pero tenemos que entender que la Biblia no puede ser entendida al pie de la letra. Entonces, no podemos entender que fue un solo Adán, una sola Eva, un solo Caín, un solo Abel, sino que fue la humanidad. Y por lo tanto, la humanidad se fue mezclando y obviamente se mezclaban para poder procrear. Pero no quiere decir que Caín se quedó solito o se haya casado con una hermana suya, no, 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 nada de eso. Él tuvo muchas personas, obviamente, a su alrededor, digamos, ese Caín, que prácticamente no es uno solo, sino que es toda la humanidad, igual ese Abel. Porque un poco de Caín y un poco de Abel tenemos todos. O sea, el escritor bíblico nos está diciendo, mira, ese Caín y ese Abel somos todos nosotros. Toda la humanidad creada desde el principio tiene una parte buena y tiene una parte mala. Quien se deja llevar por el mal, pues mata a su hermano. Quien se deja llevar por el bien, sin embargo, agrada a Dios. ¿Ok? Entonces entendamos eso como mensaje que la Biblia nos está dando y no como textualmente nosotros pensaríamos que hemos existido. Bien, yo pienso que esto responde bastante a tu pregunta y que yo creo que también puedes responder a muchas preguntas que nosotros podemos tener de ahora en adelante. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que leerla no al pie de la letra, sino buscando la enseñanza de la Biblia. Y a eso se llama exégesis. Se lo voy a escribir en el chat. Exégesis. Exégesis quiere decir voy a buscar el mensaje de Dios, no voy a leerlo textualmente, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento nos habla también de que la burra de Balaán habló. Y tú dices, ¿cómo que habló una burra? Y otro texto bíblico donde nos dice que la tierra se detuvo. Y tú dices, pero ¿cómo no, perdón, dice el sol se detuvo. ¿Y por qué tú vas a preguntar, bueno, ¿qué es lo que pasó? Que el sol se detuvo, si el sol no es el que se mueve es la tierra. Pero esa era la concepción que tenían ellos. Los que escribieron, ellos pensaban que era el sol el que se movía, porque ellos veían que el sol salía por una parte y se escondía por la otra, y no entendían que era la tierra la que se movía y el sol estaba fijo. Entonces dijeron, el sol se detuvo. Es un error, pero es un error que no es un error de la Biblia ni es un error de Dios, sino que es un error del escritor bíblico que a la hora de escribir, él escribe con su lenguaje y su forma de entender las cosas. Entonces, Dios le transmite un mensaje, pero ese mensaje él lo escribe. Es como que yo, por ejemplo, le transmito un mensaje a usted, ¿no? Y esté diciéndole cosas aquí, ustedes estén tomando nota. Pero a la hora de ustedes escribir, ustedes están escribiendo lo que ustedes entendieron, no lo que yo le dije. Porque tal vez si yo voy a, escribir, a leer lo que ustedes escribieron, y yo les diga, no, pero no fue eso lo que yo le dije. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo les puedo decir a ustedes y otra cosa es lo que ustedes están captando como mensaje. ¿Ok? Es lo mismo que pasaba. Dios hablaba al corazón de los escritores bíblicos y ellos escribieron. Y a la hora de escribir, ellos le escribieron a su manera. ¿Ok? Claro, lo más importante es que ellos captaban el mensaje. Si yo voy a leer lo que ustedes escribieron, pues sí, ustedes escribieron seguramente en sus libretas el mensaje de lo que yo estoy diciendo, pero no van a escribirlo textualmente, porque obviamente yo les estoy diciendo una cosa y ustedes entienden a su manera. Entonces, a la hora de escribir, ustedes escriben según lo que ustedes entendieron, pero el mensaje está detrás del escrito, ¿ok? O sea, el mensaje de lo que yo quiero transmitir está allí. Ahora, algunos no pudieron escribir exactamente lo que Dios les reveló y por eso la iglesia le llama escritos apócrifos, porque son escritos inventados, no son revelación de Dios. Pero bueno, no voy a hablar de los apócrifos porque es algo que viene más a tono con el Nuevo Testamento, pero para que ustedes tengan una idea, tengan esa en mente, ese nombre de apócrifo, son escritos que no son revelados por Dios.
¿ya? Sin embargo, los escritos revelados por Dios sí son mensajes de Dios, pero no son mensajes textuales. Esto es algo que me gustaría que ustedes lo entendieran. O sea, el escritor bíblico capta el mensaje de Dios, pero no capta el mensaje textual de Dios. ¿Ok? Porque sería imposible también, sería imposible. Otra pregunta. Padre, ¿cómo pudo surgir el mal en la creación perfecta de Dios? Es decir, el demonio es creación de Dios. ¿Cómo le puede pasar por su cabeza en hacer el mal si su creador es muy bueno? Mira, esto es una pregunta excelente, Junior. Me gusta mucho esa pregunta y yo la voy a tratar de responder. Sé que es un poco profunda, pero bueno, voy a tratar de demorarme un poquito porque este era el tema que yo les traía hoy para debatir con ustedes lo que es el mal y el bien. Miren, vamos a entender una cosa. Desde el principio les estoy diciendo que el mal no existe, ¿verdad? Eso es para que entiendan que de por sí el mal no ha sido creado, ni por Dios ni por nadie, porque el mal no existe. El mal es ausencia de bien. Ahora, esa ausencia de bien que tú dices, contrario, una mentira que es ausencia de verdad, porque en realidad una mentira no existe, la mentira. La mentira es ausencia de verdad, es que falta la verdad. Cuando tú le dices a alguien, no, pues si yo estaba en el parque cuando pasó tal cosa, y tú dices, es una mentira, tú dices, no, es ausencia de verdad, tú no estás diciendo la verdad, te falta la verdad. Ah, no, no, la verdad es que yo no estaba en el parque, sino que estaba en la casa. Esa es la verdad. Entonces, la mentira en realidad no existe, pues la mentira es un invento. Pasa lo mismo con el mal. El mal en sí no existe. Es una ausencia de verdad, perdón, de bien. Si tú, por ejemplo, tenías que hacer algún bien y no lo hiciste, ese es el mal, ¿verdad? Si, por ejemplo, Dios le dijo, no coman de este árbol, coman del otro, si no comen de aquel árbol, entonces la ausencia, el no comer de ese árbol es el mal, ¿ok? Entonces, entendamos que el mal en realidad no ha sido creado por nadie, no ha sido creado por Dios, absolutamente no, porque si Dios es totalmente bueno, no pudo haber creado el mal. Lo que pasa es que hay una ausencia de bien, que nosotros le llamamos mal, obviamente, le llamamos mal porque es una ausencia de bien, pero es en realidad una ausencia de bien. Ahora, tu pregunta es muy buena. ¿Cómo pudo surgir el mal en la creación perfecta de Dios? Es porque el mal no existe. Claro, no puede surgir el mal en una creación perfecta porque el mal no existe. Por lo tanto, el mal de por sí no puede existir porque todo es creación perfecta. El mal no existe. Ahora, lo que hay es una ausencia de bien. ¿Por qué? Y aquí vengo con la clase de hoy, que es la relación entre el infinito y el finito, ¿verdad? Entendamos que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el infinito y otra cosa es el finito, ¿ok? El infinito, que es Dios, es perfecto completamente. Cuando Él crea, al crear, Él crea perfecto, pero no crea infinito, ¿ok? Voy a ir despacito para que me entiendan porque yo sé que es un poquito difícil. O sea, imagínense que este es Dios, ¿no? Esta parte de acá, que es infinita, infinitamente bueno, infinitamente perfecto, infinitamente bello, infinitamente único, infinito todo. Bien, ¿ok? El bien. De este lado, Dios tiene una creación que es perfecta, que es buena, pero no es infinita. Y cuando me refiero a que no es infinita, quiere decir que no es absolutamente perfecta, o sea, no es como Dios es. Cuando dices es una creación perfecta, es una creación perfecta en el sentido de que Dios la creó bien, pero no la creó infinito, porque si hubiese sido una creación infinita, entonces estamos hablando de que Dios creó algo que es igual a Él, que es completamente infinito, que es completamente bueno, que es completamente perfecto. Dios no pudo haber creado algo así, porque si no sería crearse a sí mismo. Y Dios no se crea a sí mismo. Dios ha sido creado desde siempre y para siempre. No tiene inicio, no tiene fin, no tiene imperfección. Dios es completamente perfecto, pero a la hora de crear,
Eso que crea, aunque sea de por sí perfecto, o sea, es una maquinaria completamente perfecta, pero no es infinita. Cuando me refiero a que no es infinita, es que no es como Dios, ¿ok? Es un poquito más rebajado de lo que es Dios. Es como, vamos a ponerle un ejemplo para que a ustedes le entre un poquito más fácil en la mente, ¿no? Es como, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo así como sencillo, para que ustedes lo puedan entender. Es como cuando yo tengo, por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo que sea fácil de entender, porque si no, no sería fácil que ustedes lo pudieran comprender. Pero bueno, más o menos para que ustedes tengan una idea, para que ustedes tengan una idea, cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo vino, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes tienen mucho la cultura del vino, pero bueno, anyway, de todos modos la idea es para que más o menos tengan una idea general de eso. Si yo estoy haciendo vino, o sea, la primera parte del vino, lo que se llama la madre, digamos que siempre pura, ¿no? Pero ya después se va destilando y a la hora de destilar, obviamente el vino que sale no es igual a la madre, o sea, a lo primero que yo tengo que es, digamos, la uva, etcétera, que es pura. Después el vino que va saliendo, pues va saliendo siempre un poquito más rebajado, digamos, menos puro, ¿ya? Pero si yo sigo haciendo pues lo que va saliendo un poquito menos puro aún. Más o menos pasa lo mismo con Dios, entre comillas. Obviamente este ejemplo que yo les pongo no es exactamente igual, pero más o menos para que ustedes tengan una idea. Es como que Dios es como esa madre del vino, digamos así, perfecta, pero a la hora de crear, obviamente la creación suya no puede ser igual a lo que Él era, obviamente, porque si no sería si no Dios hubiese creado algo completamente infinito. Y sería imposible porque si va a crear algo que es completamente infinito, entonces ya no sería creación porque sería algo que existió desde siempre. ¿Entienden que sería contradictorio crear algo igual a él? Entonces Dios no crea igual a él. Dios crea algo que es obviamente menos que él. Aunque nosotros decimos que la creación es perfecta en su funcionamiento. O sea, es perfecta en el sentido de que Dios creó todo tal cual para que los hombres pudieran alimentarse de las plantas, pero los animales también, los animales entre ellos, o sea, toda una, digamos, leyes naturales perfectas que han creado un mundo, entre comillas, aparentemente perfecto, pero no puede ser perfecto como Él lo es. Porque si fuera como Él lo es, entonces ya no sería una creación, sino sería algo que existe desde siempre. Y podríamos decir entonces, el mundo no lo creó Dios porque el mundo se creó a sí mismo, si fuera perfecto completamente. ¿Ok? Entonces, a la hora de crear, Dios crea algo que aunque sea perfecto en su maquinaria, no es infinito y por lo tanto es menos que Dios, por lo tanto imperfecto, porque acuérdense que el hombre es imperfecto y al ser imperfecto, entonces viene el bien que es Dios, que es superlativo, pongamos ese bien con mayúscula, con B alta, mayúscula con B grande. Este bien del hombre sería con B minúscula, sería un bien más pequeño. ¿Por qué? Porque no es perfecto como Dios. Nosotros no somos perfectos como Dios. Nosotros no somos Dios, ni siquiera somos una parte de Dios. No, Dios no sacó una parte de él y dijo esto va a ser el hombre o esto va a ser. No, no, Dios crea de la nada. Pero al crear de la nada, crea obviamente algo que no tiene las mismas características que tiene él. O sea, él tiene las características de ser un bien perfecto. Él tiene la característica de ser la verdad absoluta. Él tiene la característica de ser infinito completamente, pero su creación no es así. Su creación participa de la misma realidad de Dios porque Él es el que la ha creado, pero finita. Cuando decimos finito, quiere decir que tiene límites. Acuérdense que Dios no tiene límites. Dios es un bien absoluto. No tiene límites ninguno. Sin embargo, el bien del hombre sí tiene límites. Es como decir, nosotros tenemos un límite, ¿verdad? Mi casa tiene un límite. Es una pared aquí, una pared allá.
Lo mismo pasa con el bien en el hombre, tiene sus paredes, está completamente limitado. ¿Ok? El bien en el hombre está limitado. Entonces ahí es donde viene lo que se llama el bien con minúscula, que es el del hombre, que es un bien que no es absoluto y al no ser absoluto, entonces puede carecer de bien, o sea, puede faltarle el bien. ¿Y cómo al hombre le falta el bien? Por su voluntad. Porque Dios quiso, eso sí ya no me pregunten por qué, Dios quiso crear al hombre completamente libre. Ahí sí no me pregunten por qué, porque no sé por qué Dios quiso crear al hombre completamente libre, pero sí, al crearlo libre, el hombre puede elegir tener parte del bien y tener esa ausencia del bien. No querer completamente estar en el bien. Entonces, eso ya es una opción del hombre, igual que también los ángeles. Los ángeles optan, los ángeles pueden optar si quieren el bien o si quieren alejarse del bien, y ahí es donde viene entonces el demonio. ¿Ok? Entonces, para responder a tu pregunta, haciendo un resumen, porque yo sé que es un poco difícil esta parte, el mal no ha sido creado por Dios absolutamente, porque el mal no existe, ni siquiera ha sido creado. El mal es una ausencia de bien y es ausencia porque ese bien no es perfecto como Dios, no es absoluto y por lo tanto es limitado. Y al ser un bien limitado, entonces el hombre limita. Que el hombre puede limitar mucho, puede limitar menos, dependiendo de su acercamiento o alejamiento de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le puede pasar al hombre su cabeza a hacer el mal si su creador es bueno? Por la libertad, absolutamente. Dios tiene, el hombre ha sido creado completamente en la libertad de poder elegir o acercarse al bien o no acercarse al bien, que a eso nosotros le llamamos mal, sería alejarse del bien, que le llamamos mal. Pero acuérdense que el mal de por sí no existe. Es igual que la oscuridad, igual que el frío, como les comentaba, son siempre categorías filosóficas que nosotros las llamamos así de esa manera para poder darle un sentido, para poder decir, pero en realidad, la realidad no existe. El mal es ausencia del bien, es donde no hay bien, entonces a eso le llamamos mal. Pero en realidad pasa porque el ser humano es creación de Dios y es una creación limitada. Es una creación limitada absolutamente. Entonces, el bien en el hombre va a estar siempre limitado, siempre, siempre, siempre. Por más que queramos ser santos, el bien en el hombre siempre va a estar limitado. Y está limitado ¿por qué? Por su naturaleza. Porque somos creación, no somos creador, no somos absoluto, no somos totalmente perfecto. ¿Ok? Sí, creación de Dios, sí perfecto en su maquinaria, como Dios lo ha querido, pero con la libertad de no elegir el bien. Si el hombre quiere, puede alejarse completamente del bien. Me preguntan sobre la cuaresma. La cuaresma son los 40 días de preparación a la Pascua, o sea, a la Semana Santa. Son 40 días donde reflexionamos sobre nuestros pecados, nuestras tentaciones, y esos 40 días, que bueno, van desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos, son 40 días que simbolizan los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Recuerda también los 40 días de Jesús en el desierto, y es tiempo de reflexión, más que nada de reflexión por nuestros pecados. Otra pregunta, padre, ¿por qué la Biblia dice que Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades destruidas por Dios con fuego y azufre caídos del cielo por sus pecados? Esta es otra pregunta muy interesante. Acuérdense que todo lo que la Biblia dice de Dios como castigador no lo podemos tomar al pie de la letra. Porque Dios, si es totalmente bueno, no puede castigar. Acuérdense que siempre desde el principio hemos hablado de eso. Dios no puede castigar si Dios es completamente perfecto. El que se castiga es el propio hombre, el propio ser humano que se aleja de Dios, ¿verdad? Es como por ejemplo, lo que yo les comentaba de la mamá y el niño. Si el niño está de la mano de su mamá, le va a ir bien porque la mamá lo va a acompañar, ¿verdad? Y no va a pasar por ningún peligro. Ahora, si el niño él solito se escapa de la mano de su mamá, puede tener un accidente. Ahora, tú no puedes decir, por culpa de la madre tuvo el accidente, porque la madre
no lo llevó al accidente, fue él que se fue de la mano de la mamá y salió corriendo. Entonces, la culpa de Sodoma y Gomorra no podemos echársela a Dios, como que Dios envió azufre y fuego. Acuérdense que todo esto está escrito con lenguaje bíblico, y el lenguaje bíblico es un lenguaje metafórico. Esto siempre me van a escuchar decírselo porque esto es algo que en teología repetimos mucho. Lenguaje metafórico. Metafórico quiere decir que el escritor bíblico usa una metáfora para hablar. Y una metáfora nos quiere decir que el escritor bíblico quiso decir como que esa gente se alejaron tanto de Dios que le sobrevino un castigo. Pero acuérdense que Dios no puede enviar un castigo si Dios es totalmente bueno. O sea, es la misma persona, esa misma ciudad que se alejó de Dios, que cometió pecados, y al cometer pecados, los pecados tienen sus consecuencias. Todo pecado tiene su consecuencia. Es como que alguien te diga, por ejemplo, no sé, por ejemplo, una persona que es, no sé, una prostituta se enferma, ¿verdad? De una enfermedad de transmisión sexual y dice, ah, Dios te mandó el castigo por ser prostituta. No, señores, no hablemos así porque ese es un lenguaje del Antiguo Testamento, pero es un lenguaje que sabemos que es completamente equivocado. Dios no castiga en lo absoluto. El castigo te lo buscaste tú mismo. ¿Por qué? Porque tú sabías que eso que estabas cometiendo era pecado y podía traerte un mal. Y efectivamente, ¿qué fue lo que pasó? Te enfermaste. ¿Y te enfermaste por qué? Porque tú mismo optaste por alejarte del bien, por alejarte de Dios. Cuando te alejas de Dios, entonces viene la ausencia del bien. Y el castigo en sí mismo no es, no es un mal. El castigo en sí mismo es una consecuencia de tú haberte alejado del mal. Es lo mismo que les decía del niño de la mano de su mamá. El niño se arranca de la mano de su mamá o el adolescente o lo que sea y sale corriendo. ¿La culpa de quién es? De quien toma la decisión de alejarse del bien. Si te alejas del bien, viene eso. Pero no es que tu mamá te castigó, no es que tu mamá mandó a que ese carro tuvieras un accidente en ese carro o lo que sea, no lo hizo. Si nosotros dijéramos que fue Dios el que mandó el azufre, estaríamos hablando con un lenguaje bíblico arcaico. Acuérdense que el Antiguo Testamento tiene un lenguaje bíblico muy arcaico que nos está dando un mensaje. El mensaje es que te alejas de Dios, vas a tener consecuencias malas. Pero no porque Dios lo quiera, sino porque tú te estás alejando del bien, y alejarte del bien tiene sus consecuencias que son negativas. Dios no condena a nadie, se condena a la propia persona que se aleja de Dios. Dios no ha creado el mal ni ha creado el infierno, como les decía, ya otras veces les he comentado de esto, porque si no sería completamente absurdo pensar que Dios, que es completamente perfecto, hubiese hecho eso. Si Dios lo hace, entonces ya no es perfecto. Si Dios lo hubiese hecho, entonces Dios no es perfecto. Dios no es totalmente bueno. Si Dios es totalmente bueno, es porque en Dios no hay absolutamente nada, nada, nada de maldad. O sea, no hay nada de ausencia del bien porque es infinitamente bueno. Entonces, la ausencia del bien, ¿de dónde viene? Del hombre que se aleja de Dios. Entonces, Sodoma y Gomorra se alejaron de Dios y tuvieron sus consecuencias. ¿Qué cosa fue? ¿Fuego, azufre? No, no, no piensen que fue fuego y azufre. Fue la propia autodestrucción. La propia ciudad se autodestruye porque es el hombre luchando contra el propio hombre. Recuérdense de la Torre de Babel, que quisieron ser como Dios. ¿Qué les pasó? Ellos mismos solitos. El deseo, la prepotencia del corazón de ser como Dios hace que entre ellos no haya comunicación. Entonces empezaron a pelear entre ellos y no pudieron construir la Torre de Babel. Entonces, entiendan que el mensaje bíblico es un mensaje muy profundo que no podemos entender al pie de la letra. No podemos pensar en el fuego, el azufre, sobre Sodoma y Gomorra. Tenemos que pensar que eran ciudades que se alejaron de Dios
y ellas mismas se autodestruyeron, ellas mismas, porque obviamente el hombre cuando se aleja de Dios se autodestruye, el mismo solito. ¿Ya? Entonces piensen de esa manera. Me gustan las preguntas de ustedes, me gustan mucho los comentarios de ustedes, porque yo sé que ese es el pensamiento que tiene mucha gente antes de estudiar la Biblia en profundidad. Ese es el mismo pensamiento que tiene todo el mundo. Igual lo de quién se casó con Caín, todas esas son preguntas que tienen las personas cuando empiezan a estudiar la Biblia. Pero qué bueno que ustedes acá están aprendiendo en profundidad, porque así esto les ayuda entonces a afrontar el texto bíblico, no con un pensamiento al pie de la letra, porque esa no es la idea, sino con un pensamiento amplio. Ustedes aquí están abriendo su pensamiento para poder entender el mensaje de Dios en su totalidad, ¿verdad? Porque si pensáramos en un Dios que es guerrero, es un Dios dictador, etcétera, no estaríamos nosotros adecuados a lo que es el verdadero mensaje de Dios, que es muy diferente. Padre, buenas noches. ¿Qué pasa en los homosexuales? ¿Cuál es la ausencia? Pues dicen que nacen con esas inclinaciones. Esta es una pregunta un poco más de moral. El Papa Francisco incluso ha hablado de esto. Acuérdense que la iglesia no condena la homosexualidad como tal, sino el acto, la acción, porque se aleja de lo que es la acción del hombre eh, vinculado a la creación, ¿verdad? Vinculado a la procreación con la mujer. Pero lo que es la tendencia homosexual, nunca. No solamente el Papa Francisco, que en esto ha sido bastante revolucionario, incluso antes, mucho antes. Los grandes moralistas de la iglesia han hablado que la tendencia puede ser inclusive heredada, porque hay personas que incluso, hay niños incluso, desde bien chiquititos que tienen alguna serie de tendencia. La tendencia como tal no es la que, digamos, digamos, mala en sí, porque mucha gente puede incluso nacer con una cierta tendencia. Lo que la iglesia dice es el acto como tal es el que la iglesia dice no está de acuerdo con lo que es la creación, que acuérdense que la creación es hombre y mujer. Pero de todos modos, esto es algo ya un poco más de moral, es un poquito más, yo diría como más, no está tan relacionado con la teología, sino más relacionado con lo que es la moral. Entonces, es algo un poco más complicado de decir porque no queremos tampoco, ¿cómo se llama?, condenar a una persona de alguna manera por algo que muy probablemente incluso, según investigaciones, puede incluso estar relacionado con algún gen o con algún aspecto hereditario o congénito, ¿verdad? Como antes se pensaba el autismo, antes se pensaba que el autismo era porque las mamás criaban mal a los niños y ya ahora no, ya ahora es absurdo pensar eso, se sabe que es un gen que está relacionado con las neuronas espejo y que los niños autistas pues nacen de esa manera, no es porque las mamás los criaron mal, sino porque nacen de esa manera, lo que hay es que ayudarlos entonces a rehabilitarse. Pero fíjense que de esa manera, como les decía, no podemos condenar tampoco a una persona, incluso el Papa Francisco dice, si una persona es homosexual y se acerca a Dios, ¿quién soy yo para condenarlo? Entonces, creo que en eso Papa Francisco tiene mucha razón y ha ayudado también a la iglesia a reflexionar mucho sobre esto. Lo que sí nosotros, obviamente, la iglesia no va nunca es a bendecir una relación homosexual o a casar a dos personas del mismo sexo, eso nunca lo vamos a ver, pero sí la iglesia lo que ha respetado es las tendencias, en el sentido de la tendencia, porque incluso ni siquiera los científicos ahora mismo saben exactamente el origen porque no hay una evidencia científica, hay muchas investigaciones todavía en curso y por lo tanto, en este sentido nosotros no nos podemos convertir tampoco en jueces, ¿verdad? En juzgar a alguna persona por su tendencia, al contrario, debemos aceptarla y ese es el espíritu del Papa Francisco. Padre, buenas noches, pero si estamos a imagen y semejanza, sí, la imagen y semejanza de Dios, la imagen y semejanza de Dios que nosotros tenemos no es en el aspecto físico, en lo que es la carne, sino es
el, es como una parte, yo te voy a explicar un poquito para que más o menos tú me sigas. Cuando Dios crea al hombre y dice, el texto bíblico dice, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios es un punto, digamos así, en el espíritu del ser humano. Es un punto que hay dentro de nosotros, que es la imagen y semejanza de Dios dentro. No es ni siquiera todo el espíritu del ser humano, sino es un punto del ser humano que es como ese soplo de vida que Dios da al hombre, que es su imagen y semejanza. Digamos así como es como si nosotros agarramos este pedazo de papel, es algo así como una parte, digamos, un núcleo de él es imagen y semejanza de Dios. Es como, digamos así, como un pedacito del espíritu, para que ustedes lo entiendan, no es un pedazo en realidad, pero bueno, es para que ustedes lo entiendan, es como que un pedazo de ese espíritu es imagen y semejanza de Dios. Es un punto, pero no es la totalidad. O sea, ni siquiera todo el espíritu del ser humano es imagen y semejanza de Dios, porque si no seríamos perfectos como Él. O sea, si nosotros fuéramos como Dios, eh, obviamente seríamos perfectos totalmente y no lo somos. Entonces, cuando el texto dice imagen de Dios, es porque es una imagen, es como en el espejo. Cuando tú te miras en el espejo, tú lo que ves es una imagen tuya, tú no ves. O sea, tú no puedes en el espejo tocar como tú te tocas en la realidad. Es una imagen. Y cuando digo una imagen, quiere decir que es como una silueta, ¿verdad? Y es semejanza de Dios, no es igual a Dios, es semejante a Dios. ¿En qué somos semejantes a Dios? Bueno, ahí es donde viene entonces la elección del bien. Cuando nosotros elegimos optar por el bien, entonces esa es la parte donde nos asemejamos a Dios, pero no somos iguales que Dios. La Biblia no lo dice en ninguna parte, son idénticos a Dios, son exactamente, es Dios en persona. No, no, no. El hombre es imagen de Dios, es una imagen reflejada como en un espejo, es una imagen, es como una silueta, sí, una imagen y es una semejanza a Dios, pero no es igual a Dios ni es idéntico. Ni podemos pensar lo que somos idénticos a Dios porque si no seríamos dioses y seríamos perfectos y entonces ahí sí nunca nos alejaríamos del bien porque seríamos completamente perfectos. Padre, buenas noches. ¿Me puede explicar eso de mensaje arcaico? Ah, sí. Mira, cuando me refiero a mensaje arcaico, me refiero a un mensaje antiguo, ¿verdad? El mensaje arcaico es un mensaje antiguo, que es un mensaje que, por ejemplo, cuando la Biblia habla de que el sol se detuvo, es un mensaje arcaico, quiero decir que es un mensaje antiguo, que es de acuerdo a una mentalidad antigua. Antes se pensaba que el sol era el que se movía y es normal que obviamente el escritor bíblico haya colocado ese, ¿verdad? Ese texto bíblico donde dice el sol se detuvo por tanto tiempo, unos minutos, no sé cuándo, el texto bíblico lo dice, es porque está hablando obviamente de su realidad, que es una realidad arcaica, es una realidad antigua. Entonces, es un mensaje o una información, digamos, de alguna manera que es antigua, basada en una creencia antigua. Igual muchos textos bíblicos están basados también en una mentalidad antigua. Fíjense, las guerras, cuando habla de que Dios es un Dios guerrero, sabemos que Dios no quiere la guerra, Dios quiere la paz. Pero cuando hablamos de que Dios es un Dios guerrero, el mensaje que nos está dando es que Dios ha optado siempre por el bien, no quiere el mal, pero tenemos que quitarle toda esta parte, esa imagen de Dios guerrero, Dios que castiga o Dios que aniquila a los enemigos de Israel, etcétera. Acuérdense que no es de esa manera. Ese un pensamiento arcaico que obviamente es un pensamiento muy judío que tenía el pueblo judío y por lo tanto ellos obviamente a la hora de escribir tienen que escribir dependiendo de su mentalidad. No pueden escribir de acuerdo a la mentalidad que tenemos nosotros ahora. Por eso cuando me refiero a ese mensaje arcaico, o esa escritura arcaica, es porque es un mensaje muy antiguo. Sobre todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también, pero mucho menos, porque ya el Nuevo Testamento es mucho más cerca a el pensamiento del hombre moderno actual. ¿Ya? Pero el Antiguo Testamento sí tiene muchos mensajes que, como les digo, hay que leerlo no al pie de la letra, sino en profundidad, porque son mensajes muy arcaicos, son mensajes muy antiguos. Eh, ¿Por qué siempre todas las personas dicen que los hijos cuando van por caminos diferentes le echan las culpas a los padres? Sí, lamentablemente es más fácil echarle las culpas a otros. Mira,
Te pongo el ejemplo de la creación. ¿Qué cosa fue lo que le dijo cuando Dios, ¿verdad? En la creación, bueno, más que la creación, en el momento del primer pecado, Dios cuando le pregunta a Adán, ¿verdad? ¿Qué sucede? Y Adán, ¿qué es lo que le dice? Ah, no, pues fue la mujer que tú me diste por compañera que me dio a comer del fruto prohibido. Y la mujer, para no quedarse callada y obviamente echar las culpas a otro, le dice, ah, no, pero fue la serpiente la que me dijo que comiera. Y la serpiente ya no le pudo echar las culpas a más nadie, porque ya, imagínense, el hombre le echa las culpas a la mujer le echa las culpas a la serpiente y la serpiente pues no tiene otra opción que ella misma pues asumir la responsabilidad, pero es normal que siempre, a través de todos los tiempos, siempre nos tratan de echar las culpas unos a los otros. Los hijos le echan las culpas a los padres le echan las culpas a sus propios padres y tal. Pero la realidad es que si alguien comete algo que está mal hecho, su responsabilidad es propia de él, no porque alguien le enseñó. Acuérdense que todos los seres humanos tenemos lo que se llama la conciencia moral. Y en esa conciencia moral tenemos la opción de optar por el bien o alejarnos del bien, pero es libertad del hombre. Entonces no podemos decir, ah, no, ¿por qué mis papás? Ah, no, ¿por qué mis abuelos? Ah, no, ¿por qué? Como Adán dice, ah, no, porque la mujer que me diste fue la que me dijo. Sí, pero espera, la mujer te dijo, pero no te obligó a comer. Igual a Eva. O sea, el relato bíblico no lo comenta, pero imagínense Dios lo que hubiese pensado en ese momento. Dios le hubiese dicho a Eva, oye, pero la serpiente no te obligó a comer del fruto. Tal vez te tentó y te dijo, mira qué bueno está, qué sabroso, trata de comerlo, pero no te lo puso en la boca, ni te lo empujó. ¿Qué quiere decir eso? Que acuérdense que el actuar en el bien o actuar diferente al bien, o sea, alejarse del bien, es una libertad del ser humano. Esto lo vamos a ver mucho más adelante cuando obviamente ya nosotros estudiamos en profundidad lo que es el bien y el mal, lo que es también la conciencia moral. Vamos a hablar mucho de esto, de lo que es la opción moral, la opción fundamental. Esto es un texto, a mí me encanta mucho la moral porque abro un paréntesis, porque a mí me encantan las lecturas de Marciano Vidal, que es un gran moralista en la iglesia, por cierto, con libros en español, que eso nos ayuda también mucho a nosotros de lengua hispana. Y Marciano Vidal trabaja la moral cristiana muy interesante. Él habla de la moral de actitudes y él decía, no es lo mismo un acto que una actitud. Por ejemplo, puede que tú hayas cometido un acto, no sé, por ejemplo, una mentira. ¿Verdad? Que alguien dice, ah, es una mentira piadosa y tal. Bueno, es una mentira como quiera, es un pecado, pero es un acto. No es lo mismo un acto que una actitud. Una actitud es cuando tú ese acto lo repites constantemente. Ahora, no es lo mismo una persona que dijo una mentira a un mentiroso que siempre la está diciendo. Una cosa es el acto, una acción, que cualquiera obviamente puede cometer un pecado, una acción, a una persona que tiene una actitud de pecado, que quiere decir que es un pecado que obviamente está actuando constantemente. Entonces ya es un mentiroso, no es que dijo una mentira, sino que es un mentiroso, ¿no? Igual también con cualquier otro de los pecados. Entonces, es bueno que las personas asuman su propia responsabilidad y no le echen las culpas, ni a los padres, ni a los abuelos, ni a amigos, ni a nadie, porque al final nadie te obliga a tomar unas decisiones u otras, ¿verdad? Y aunque te vayan a obligar, de todos modos, siempre tú vas a tener una posibilidad eh, de poder entonces, ¿cómo se llama? Mm, reaccionar ante eso y por ende tomar tus propias decisiones, ¿no? Tomar tus propias decisiones. Nosotros no podemos en lo absoluto culpar a los demás cuando en los momentos en los cuales nosotros estemos más presionados a tomar una decisión o hacer algo,
siempre tú tienes interiormente la decisión de actuar por ti mismo. O sea, la opción de tú mismo actuar en el sentido de tomar tu propia decisión, independientemente de tus padres, independientemente de nadie. Entonces, echar las culpas es muy fácil porque te quita la culpabilidad, te lavas las manos como Poncio Pilato, pero no es lo que debemos hacer. Nosotros debemos, en ese sentido, actuar de una manera responsable. Bien, entonces, bueno, una última pregunta porque ya estamos ya ahí en tiempo. Padre, una pregunta en las hijas de Lot, ¿cómo podemos verlo y entenderlo? No sabría cuál es la pregunta exactamente. Lo que tú quieres, preguntar sobre qué cosa con las hijas de Lot, cómo podemos verlo y entenderlo. Mm, No sé si te refieres a lo que, a lo que pasó con los ángeles. Eh, no sé, no sé realmente cuál es la pregunta exacta. Eh, pero bueno, vamos entonces a continuar. Dice, así las hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. Sí, ese es el texto, pero lo que no entiendo es cuál es la pregunta en sí. ¿Qué es lo que tú quieres preguntar? ¿Cuál es la...? Sí, eso es lo que pasó, eso es lo que dice el texto bíblico, pero ¿cuál es la pregunta exacta? Eso para los que no conocen está en Génesis capítulo 19. Pueden ver el pasaje bíblico de las hijas de Lot eh, y lo que sucedió. Si ustedes quieren, no sé si nos da tiempo, tal vez podemos verlo así como por arribita, rapidito, si buscan en sus Biblias el Génesis capítulo 19, podemos hacer una exégesis bíblica de lo que hay ahí. A propósito de eso, ya con eso terminamos. Si quieren pueden buscar en sus Biblias Génesis capítulo 19. Yo voy a buscarlo acá, la Biblia de Jerusalén, Génesis el capítulo 19. Y bueno, los versículos que tú me estás poniendo son los versículos del 36 en adelante. Eh, ¿Qué dice? Al día siguiente, desde el versículo 34, si quieren, podemos mirarlo. Al día siguiente, dijo la mayor a la pequeña, eso, en cuanto a las hijas de Lot, mira, yo me he acostado anoche con mi padre, vamos a propinarle vino también esta noche y entras tú a acostarte con él y así engendraremos de nuestro padre descendencia. Propinaron pues también aquella noche, vino a su padre, levantándose la pequeña, se acostó con él sin que él se enterase de cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Las dos hijas de Lot quedaron encintas de su padre. La mayor dio a luz un hijo, le llamó Moab, es el padre de los actuales moabitas. La pequeña también dio a luz un hijo y le llamó Ben-Ammi, el padre de los actuales amonitas. Son dos ciudades un poco contrarias a Israel. Recuérdense que este texto bíblico tenemos que entenderlo también desde la escritura de los israelitas, que no son muy amigos de los moabitas, ni tampoco de los amonitas. Ahora, que sea exactamente la creación del pueblo. Acuérdense que la creación de un pueblo tampoco puede crearse de una sola descendencia, de una sola persona. Lo mismo que hablábamos de Caín, con quién se va a casar, lo mismo pasa con la descendencia de las hijas de Lot. Si las hijas de Lot tuvieron hijos de su padre, esos hijos, si se casan entre ellos, sería un desastre, obviamente, desde el punto de vista genético. O sea, vendrían deformidades horribles. Sin embargo, acuérdense que quienes están escribiendo esto son israelitas y los israelitas no son muy amigos de estos pueblos vecinos, moabitas y amonitas. Que haya sido exactamente así la creación de esos pueblos,
Yo no pondría la mano en el fuego, porque acuérdense que el escritor bíblico es un escritor también muy nacionalista, muy hebreo, muy judío. Y por lo tanto, con tal de denigrar a los pueblos vecinos, puede decir, no, bueno, el nacimiento de los moabitas fue de esta manera, no, fue Moab. Pero imagínense, Moab entonces ¿con quién se casó? Porque ahí es donde está la cosa, ¿no? No pudo haber sido un nacimiento de un pueblo de una sola persona, porque ¿de dónde van a tener la descendencia? Pero los israelitas tienen un poco esa, bueno, tienen y tenían más aún la costumbre de denigrar un poco los pueblos cercanos y para denigrarlos, entonces tenían ese tipo de escritura. Pero acuérdense que desde el punto de vista bíblico, aquí lo que nos interesa prácticamente es cómo el pueblo cómo el ser humano se puede alejar de Dios cometiendo pecados, como por ejemplo en el caso de esto, que fue el inicio de lo que se llama el incesto, ¿verdad? El incesto que ha sido siempre condenado por la Biblia y entonces comenzó a existir de esa manera. Pero acuérdense que es un escrito eminentemente judío, ¿ya? Entonces, al ser eminentemente judío, yo no metería tanto la mano en la candela porque fuesen, digamos, las hijas de Lot con su descendencia, las creadoras de estos pueblos que obviamente son enemigos, archienemigos conocidísimos del pueblo de Israel. ¿Cómo puedes entender que se acostaron con su padre para no acabar con la descendencia? Se supone que no se puede hacer eso. Es un acto de pecado, obviamente, que la Biblia lo quiere poner, o el escritor bíblico lo quiere poner de esa manera para exagerar en lo que es la creación de esos dos pueblos, pero que haya sido exactamente de esa manera, ya les digo, no pondría yo la mano en la candela por eso. El mensaje bíblico, la exégesis que me da el texto es que obviamente el hombre o el ser humano cayó en pecado, y uno de los pecados obviamente también fue el pecado de incesto, que fue obviamente uno de los pecados que más se menciona en la antigüedad, pero que haya pasado de esa manera exactamente y que hayan sido ellas las que hayan querido, yo no pondría la mano en la candela, como les decía, por eso, porque los escritores bíblicos judíos tienden a cometer estas exageraciones, y de alguna manera también lo hacen con, más adelante, horrible también las escrituras que hacen de pueblos cercanos, porque acuérdense que el pleito es tan grande de ellos con los pueblos cercanos que cualquier cosa mala que venga de los pueblos cercanos sería una cosa normal a la hora de escribir. Claro, después el pueblo de Israel tiene un poquito más digamos, de educación, incluso ya sus propios profetas y sus propios reyes ya también van a agarrar la suya a la hora de las escrituras, pero en esa época obviamente quienes más estuvieron golpeados son pues los pueblos obviamente cercanos, que eran los que ellos tenían, con los cuales ellos tenían guerra y ellos querían denigrar de alguna manera. Y la última pregunta dice, buenas noches, padre, cuando tienes una muerte repentina vas al infierno. No, en lo absoluto no. No podemos hablar de que el infierno es por una muerte repentina o que te hayas preparado de alguna manera la muerte. Acuérdense que estar con Dios es algo que uno debe tener siempre, constantemente, así que una muerte repentina de alguna manera no te da la carta directa, digamos, al infierno, sino que durante la vida tú tienes la posibilidad, obviamente, de prepararte para la muerte. Cuando rezamos a la Virgen María, dice, ahora y en la hora de nuestra muerte, es para que obviamente ella también interceda por nosotros en el momento de la muerte. Entonces, las muertes repentinas no quiere decir que uno va al infierno. La muerte repentina simplemente lo que no te deja preparar de alguna manera, pero ya el ser humano debe estar siempre preparado. San Juan Bosco hacía un ejercicio que se llamaba el ejercicio de la buena muerte, muy interesante. Él se preparaba, bueno, él y los niños que él tenía, ¿verdad? Que él cuidaba o que él educaba, más bien, los preparaba para la buena muerte. O sea, hacían ejercicios
así como quien se va a morir, se acostaban y pensaban como que estaban en una caja y todo, y se preparaban a la muerte. Y se preparaban a la muerte en cualquier momento, porque dicen en cualquier momento puede venir. Entonces yo creo que tenemos que todos estar preparados siempre, pero no quiere decir que una muerte repentina vaya a darle a la persona el infierno. Yo creo mucho en la misericordia de Dios, creo mucho en la misericordia de Dios, y creo que Dios mira también el corazón del hombre y la voluntad del hombre y el deseo de estar con Dios. Por lo tanto, no soy tampoco una persona que esté hablando mucho yo sé que los evangélicos sí lo hablan mucho, el infierno, la condenación, te vas a ir al infierno, tal, pero nosotros los católicos no somos así. Al contrario, nosotros los católicos creemos mucho más en la misericordia de Dios y creemos en un Dios misericordioso, que siempre te da la oportunidad de, de acercarte a Él y de atraerte, ¿verdad? Como mismo dice, como dice la Biblia, que me encanta mucho el profeta Amós. Yo creo que Dios te atrae hacia Él constantemente, y de cualquier manera Dios no va a querer que tú te pierdas. Así que una muerte repentina no nos da la carta hacia allá. Mensaje apócrifo, no, que sea mensaje apócrifo, no. Estos son dos cosas diferentes. Ahora, ah, bueno, es que ahora me voy a demorar un poco en explicarles, pero se lo voy a decir un poquito así a grandes rasgos. Una cosa es un mensaje apócrifo, que es un mensaje completamente equivocado. El mensaje apócrifo es completamente equivocado. A un mensaje que para poder entender hay que entender la historia. Entonces son dos cosas diferentes. Por ejemplo, el mensaje que estábamos viendo anteriormente, las citas bíblicas, incluso esta de que el sol se detuvo, etcétera, no son apócrifos. Son textos bíblicos, solo que para entenderlo hay que recurrir al contexto. Como les decía, hay que entender el texto bíblico con el contexto bíblico. Y el contexto es quién lo escribió, y lo que le decía, la cultura de la persona que lo escribió. Si es un israelita, pues sabemos qué es lo que piensan de los moabitas, etcétera. Tenemos que entender en qué época fue escrito, cuál era el conocimiento que se tenía en esa época, etcétera, 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 de entender todo eso. Ahora, el apócrifo como tal es equivocado. Es un texto completamente para descartar porque es completamente equivocado. ¿Ok? Entonces son dos cosas diferentes. Un texto bíblico que hay que entenderlo un poquito más a fondo, al apócrifo, que es para obviar completamente porque es un texto completamente no revelado. ¿Ok? Es un texto no revelado en lo absoluto. Entonces no es un texto apócrifo, sino que es un texto que requiere un poquito más de entendimiento para poder comprender su fundamento. Bueno, el tiempo se nos ha ido, ya prácticamente son casi las 10 menos 10. Vamos a recibir la bendición porque ya es bastante tardecito, y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, sobre todo en estos momentos tan difíciles, complicados de guerra en el mundo y de pandemia. Vamos a pedir a Dios, ¿verdad? Que si estos son los momentos apocalípticos que estamos viviendo, que nos proteja a nosotros, que proteja a todos nuestros familiares, y que esté siempre con nosotros y que no nos abandone nunca. Vamos a pedir la bendición de Él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, hermanos, hermanitos y hermanitas, buenas noches. Les dejo con Vanesita, que tal vez tiene algunos avisos para ustedes. Que pasen linda noche. Muchísimas Gracias, Padre. Dios los mañana. bendiga.